Por definición, un blob es un binary large object, es decir, en castellano, un objeto binario de gran tamaño. Lo que hace es almacenar colecciones de datos binarios como si fueran una sola entidad dentro de la tabla. Algunos de los usos que se le pueden dar a los blobs son el de almacenamiento de archivos de audio, video o incluso imágenes. También permite guardar datos encriptados de longitud variable y guarda también datos o archivos de texto o PDF. Todo eso es importante indicar que para almacenar estos tipos de archivos, lo que se hace es que se convierte cada uno de esos archivos a una representación binaria de bits. Generalmente se puede ver reflejado en un valor hexadecimal dentro de la base de datos que hace referencia al archivo original. Dentro de los motores que lo soportan, no es todos los motores de bases de datos, todos los sistemas administradores de bases de datos actuales los que pueden soportar los blobs. Originalmente fue IBM con su base de datos DB2 la que le empezó a dar soporte, o la que introdujo, mejor dicho, este tipo de dato. Actualmente, Oracle SQL Server, DB2, MySQL y algunos sistemas de bases de datos no relacionales como MongoDB pueden soportar o tienen algún tipo de dato parecido a lo que es un blob. En esta tabla se puede mostrar la equivalencia de los tipos de datos, o mejor dicho, el tipo de dato que se puede utilizar para dar soporte a blobs. Por ejemplo, en Oracle se puede manejar el tipo de dato blob o el CLOB. El VLOB se puede utilizar para guardar imágenes, para guardar archivos PDF, audio, video, y el CLOB en muchas ocasiones se utiliza para guardar o generar archivos XML. En SQL Server se tienen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, se tiene el blob, pero también se puede manejar como un var binary. ¿Ok? Y el tipo de dato image, que aunque ya está en desuso y poco a poco va siendo o va a ser reemplazado en prevalencia del var binary, también es un tipo de dato que aún en las versiones actuales prevalece. En MySQL se tiene el blob como también un var binary que se puede utilizar, y en base de datos no relacional como por ejemplo MongoDB se tiene algo similar que es conocido como un VSON, que no es exactamente un blob, pero funciona para almacenar grandes secuencias de valores binarios. A continuación vamos a ver una implementación en SQL Server de los blobs para encripción de contraseñas. En este ejemplo se puede ver una tabla que se llama usuarios, la cual tiene su ID como llave primaria, una identificación que es un varchar de 13, nombre completo de 50. Por cuestión de simplicidad lo manejé ahorita como un solo campo, aunque debería estar separado para hacerlo atómico. Un correo electrónico que es un varchar de 30 y una contraseña que es un valor var binary max. La razón por la cual este campo es un var binary max es porque el algoritmo de encripción que vamos a utilizar genera un valor de longitud variable dependiendo tanto del valor de entrada, es decir, la contraseña que yo originalmente quiero encriptar, así como también depende de la llave que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa contraseña? Vamos a observar primero que todo un dato ya registrado previamente para poder observar cómo se almacena este campo var binary. Podemos ver que se tiene toda la información, esa sería la información personal mía, y la contraseña se encriptó con un valor hexadecimal que, si pueden ver la longitud, es bastante amplia. Para poder realizar este proceso de la inscripción de la contraseña, yo estoy utilizando un procedimiento almacenado. En este caso,
tengo un procedimiento almacenado que se llama registrar usuarios, que va a recibir la identificación, el nombre, el correo y un parámetro que va a ser la contraseña original. Vean que esta contraseña original es un varchar de 20 caracteres, lo cual significa que es la contraseña que yo verdaderamente quiero guardar. Por ejemplo, 1 Pablo 9 podría ser una opción. Se define el cuerpo de este procedimiento almacenado utilizando un try catch, dentro del cual se crea una transacción para que todos esos procesos se generen como un solo bloque y se ejecuten todos a la vez. En caso de que cualquiera de esos procesos fallara, se va a hacer un rollback de la transacción para evitar que queden inconsistencias a nivel de base de datos. Entonces, aquí se declara dentro de la transacción una variable contraseña encriptada, que es la variable donde se va a almacenar la contraseña después de haber pasado por el algoritmo de encripción. Vean que es var binary max, que concuerda con el valor que tenemos definido dentro de la tabla. A esta contraseña encriptada se le va a setear o se le va a agregar el valor dentro de ella de lo que tiene la contraseña original después de pasar por un proceso de encripción por llave asimétrica. Esta llave asimétrica es una llave que yo creé previamente con el ID llave asimétrica contraseña. Aquí en la pantalla pueden ver cómo es que esta llave asimétrica fue creada. Después de haber hecho este proceso, la contraseña original utilizando esta llave asimétrica se encripta y se puede proceder a registrar el usuario, haciendo un insert tradicional dentro de la tabla de usuarios, pasándole la identificación, el nombre completo, correo electrónico y la contraseña. Y los valores P identificación, P nombre, P correo, que estos tres valores son los que vienen desde los parámetros cuando se definió el procedimiento almacenado, y la contraseña encriptada va a ser la que acabamos de crear a partir de la llave asimétrica. Si revisamos, solo hay en este momento un usuario registrado. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para agregar uno nuevo. Por ejemplo, acá voy a hacer execute. El nombre del procedimiento almacenado es PA registrar usuarios. Voy a pasarle los parámetros, que en este caso sería la identificación, ok, seguido del nombre. Entonces voy a poner aquí correo electrónico, y por último voy a enviar la contraseña original. Aquí le voy a poner una contraseña inventada, va a ser 1 Adriana 9 con un símbolo de exclamación al final. Ejecuto el procedimiento almacenado, se afecta una fila y vean que ahora aparece la información de Adriana con también un valor hexadecimal que es diferente al que originalmente mi usuario tenía. Ahora vamos a ver un ejemplo también en SQL Server de cómo almacenar archivos. Para guardar un archivo, ya sea una imagen, un video, un PDF, tengo una tabla que se llama archivos, como se puede observar acá, que tiene su ID, el nombre del archivo, el tipo del archivo, que en este caso podría ser la extensión, y la ruta, o mejor dicho, la referencia del archivo, cómo se va a guardar dentro de nuestra base de datos. Es decir, este archivo sería ya la imagen convertida a valores binarios. Si hago una consulta de todos los archivos que hay ahorita guardados, solo tengo una imagen guardada, que se llama Yordles tipo JPG,
y el archivo, vean que nuevamente, al ser un valor binario, almacena su referencia en hexadecimal. El procedimiento que utilizo para guardar o para hacer un inserto, en este caso, se llama PA importar archivo, que recibe el nombre del archivo como un nvarchar de 100 caracteres, una ruta que también va a ser un nvarchar, en este caso de 1000 caracteres. La razón por la cual se utilizan esos valores tan amplios es porque puede ser una ruta extensa, por ejemplo, dentro de la computadora. El nombre del archivo puede ser un archivo con un nombre muy largo, etcétera. Y suponiendo que es una aplicación la que se va a conectar con este procedimiento almacenado, es mejor tener un valor un poco más amplio para poder evitar que se trunque información o que nos vaya a dar por defecto un error. Y por último, tenemos el archivo con su extensión, que va a ser un varchar también de 1000. ¿Okay? Se inicia la transacción y se declaran dos variables. Una variable es la ruta completa. Esa ruta completa va a ser una concatenación de lo que viene en esta variable ruta con el archivo extensión para poder unir la información de ambos. Algo importante es que para poder realizar este proceso de insertar imágenes por medio de un procedimiento almacenado, la ruta como tal tiene que ser, al ser recibida, como parámetro, no puede ejecutarse directamente. Entonces hay que hacer una serie de concatenación, tanto para crear la ruta completa como para definir la sentencia de SQL, ya que no se puede insertar esa ruta para que sea abierta por el OpenROSet. ¿Okay? La sentencia es la otra variable que se declaró aquí arriba, es un nvarchar de 2000, que lo que va a tener adentro de ella es todas las instrucciones de SQL para hacer el insert dentro de la tabla, archivos, recibiendo el nombre, el tipo y el archivo, que son coincidentes con las columnas que se pueden observar aquí a la izquierda, y se selecciona para abrir todo el proceso de la ruta. Entonces, ¿qué se va a insertar acá? Se va a insertar toda la información que se selecciona incorporando el nombre del archivo, el archivo con su extensión, y abriendo, esto lo va a tomar directamente desde un OpenROSet, que lo que nos permite es acceder y abrir un archivo dentro de la computadora utilizando esa ruta completa que se creó anteriormente como un single blob. Y esto se va a tener como el archivo. Posteriormente se ejecuta la sentencia que se acaba de crear para poder efectuar la transacción y se hace el commit. El proceso es un poco más laborioso, puesto que al estar en un procedimiento almacenado, como se dijo anteriormente, no se puede hacer directo como si fuera un insert normal. Si en lugar de un procedimiento el insert se hiciera de forma normal, no habría falta de hacer todo esto. Hacemos la prueba del procedimiento. Entonces, execute. PA importar archivo. Ocupo definirle el nombre del archivo. Actualmente tengo una imagen que se llama Varus, que la tengo dentro del disco local C en la carpeta temporal. Por estar usando máquina virtual no me permite agarrar bien las que están en el escritorio, entonces tengo que meterlo directamente desde el disco local C. Luego vamos a enviar la ruta, que en este caso la ruta va a ser la que podemos obtener acá, C temporal, y luego vamos a indicar el archivo de extensión, que es el nombre de ese archivo, tal y como se llama aquí, se llama varus.jpg. Entonces vamos a colocarlo aquí, varus.jpg, es el nombre del archivo con su extensión. Ejecutamos el procedimiento, se ejecuta correctamente
Y ahora volvemos a realizar la consulta y vean que se guardó varus JPG, y aquí se puede observar su valor en tipo de dato var binary en formato hexadecimal para ser representado hacia nosotros. En este siguiente ejemplo vamos a ver cómo generar un XML desde Oracle para cambiar también el sistema gestor de base de datos. En este caso tenemos una tabla que se llama ventas, que como se puede observar en este momento solamente tiene una venta registrada. Tengo un procedimiento almacenado que se llama PA generar XML de venta, que tiene un parámetro de entrada-salida, que sería un parámetro, lo que vendría siendo un parámetro de salida en este caso, y un ID de venta, que sería un parámetro de entrada que sería numérico, para poder generar el XML de este o de una venta en específica. Para crear un elemento de XML se necesita crear cada uno de los nodos, en este caso los elementos, y popularlo con la información que se desea llenar. En este caso estaríamos creando un nodo que se llama venta, otro que se llama información o info, y se popularía con la información del ID, la fecha, el nombre completo del cliente, el nombre completo del vendedor, la placa del vehículo y la matrícula. Esto se va a guardar dentro de XML venta, que viene siendo este parámetro que se recibe, donde la venta, el ID de esa venta sea igual al que estoy recibiendo, y ahí se acaba el procedimiento almacenado de generar el XML. Para poder probar este procedimiento almacenado debemos hacer lo siguiente. Se declaran dos variables, una que es el XML de venta, que es de tipo XML, y un XML CELOP, que sería nuestro tipo de dato binario para poder generar esta información. Se inicia el proceso en el cual se ejecuta el procedimiento almacenado de generar el XML de la venta, pasándole la variable de tipo XML como parámetro y el ID que se requiere para la venta. Como vimos anteriormente, solo había una venta con el ID 41. Después de esto se serializa este XML de venta y se le pone una indentación de 2 y se agrega o se inserta dentro de la variable XML CELOF para poderlo imprimir luego en este output que está acá. Entonces, si se ejecuta el procedimiento almacenado, podemos observar que voy de nuevo, podemos observar acá cómo se ejecutó la venta o se generó ese XML de forma adecuada. Con eso concluiría la presentación breve sobre los blobs y cómo se pueden implementar en los motores de bases de datos.